Buenas tardes, mi nombre es Rosa Marina Amador y en esta tarde voy a hablarles sobre eh, mi exposición sobre los elementos de transición. Soy de la clase de inorgánica. En esta tarde voy a hablarles sobre los elementos de transición. En ellos incluyen 5 elementos. 5 elementos que están ubicados en el centro de la tabla periódica, como podemos observar en el bloque D. Ok, les voy a hablar sobre el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Les voy a dar una pequeña introducción sobre estos 5 elementos que dominan al mundo por medio de sus elementos y por medio de lo que ellos son. Ok, la introducción son aquellos que están situados en la parte central, como les estaba diciendo, en la parte central del sistema periódico, en el bloque D. Son conductores de calor, electricidad y son metales muy duros. Estos metales son buenos conductores de calor, tanto como de calor como electricidad. Son metales duros y presentan un gran estado de oxidación. Cuando hablamos de estos 5 metales, de estos 5 elementos de transición, estamos hablando de 5 elementos que dominan al mundo. ¿Por qué dominan al mundo? Porque el hierro, el cobre, el níquel, de todos esos tienen una utilidad. Y de esa utilidad, todo el sistema, y cada uno de ellos tiene una utilidad que luego se los voy a explicar por pasos, porque primero nos vamos a enfocar también en la introducción, que ya les hablé un poco de la introducción. Luego los vamos a enfocar en la extracción, luego en la utilidad y por último vamos a terminar hablando de las reacciones. O sea, vamos a hablar paso por paso de cada uno de estos 5 elementos, de cómo ellos fue su descubrimiento y cómo han evolucionado por medio de esas grandes industrias. Vamos a empezar por el primero, que es el hierro. El hierro es un elemento químico con el símbolo Fe, número atómico 26. Vamos a hablar sobre la extracción, vamos a hablar sobre la utilidad y vamos a hablar sobre la reacción. Ahorita vamos a hablar sobre la extracción. La extracción del hierro puede hacerse por 2 tipos. Se puede hacer por las minas y por las chatarras. Cuando hablamos por las minas, el primer paso es triturar las rocas para poder hacer la separación de las rocas puras y las rocas impuras. El segundo paso, fácilmente se elimina la impureza mediante imanes o mediante flotación. Estos pasos pueden conseguir una pureza de un 70% de hierro y un 30% de impureza. Ok, el segundo, que tenemos las chatarras. Cuando hablamos de las chatarras, son carros que están en desperfecto estado. Y también hablamos de electrodomésticos, que estamos hablando de microondas, refrigeradoras y estufas, etc. Ok, seguimos con la utilidad. La utilidad del hierro es la creación del hierro magnético. Además de esta presentación, también está el hierro magnético y también el hierro licuado. Estos dos tipos de hierro es muy solicitado por las industrias, por labores industriales. Está presente tanto en minerales y se localiza también, como podemos observar aquí, la reacción se localiza en la hemoglobina del ser humano. Ese es
el elemento del hierro. Como segundo elemento, seguimos por el segundo elemento, que el segundo elemento es el cobalto. El elemento químico con el símbolo elemental Co y el número atómico que es 27. Es un metal pesado, gris y acero muy resistente. Vamos a empezar con el primer paso, que es la extracción. La extracción del cobalto se obtiene principalmente de minerales, de cobre y de níquel, utilizando un método de flotación de espuma. Cuando estamos hablando del método de flotación de espuma, entonces vamos a hablar de ese método, que es un método donde por medio del método de flotación de espuma, el tostado posterior convertimos los minerales en sulfato de cobalto 2 y oxida al hierro y al cobre. Cuando oxida el hierro y al cobre, luego sigue el procedimiento de lavado. Cuando sigue el procedimiento de lavado con agua, luego se lixivia con ácido sulfúrico, produciendo el cobalto, produciendo un 70% de cobalto y un 30% de impureza. Cuando ya hablamos de la extracción, vamos a hablar de la utilidad. El cobalto se usa en la industria de motores para las turbinas de aviones y como catalizador. Cuando hablamos del cobalto, que sirve también para alimentar teléfonos móviles, también ordenadores portátiles y coches eléctricos. Cuando estamos hablando aquí también de las turbinas de aviones en la industria de motores, y cuando hablamos de los teléfonos móviles y del ordenador portátil, surge esta historia del cobalto. El cobalto, hay unas pequeñas minas en el Congo donde están contratando niños menores de edad. Estos niños menores de edad están sufriendo. Algunos están muriendo por mutilación, otros por morir soterrados. ¿Por qué? Porque como las industrias móviles necesitan cobalto para todos estos aparatos móviles, entonces es tanta la necesidad que se necesita para poder conseguir el cobalto, que están contratando menores de edad que están muriendo porque no tienen una condición perfecta para poder extraer este elemento. Entonces vemos que el cobalto se está trabajando mucho en empresas industriales. Y seguimos con la reacción. Que la reacción es la toma por humanos a través de las plantas y puede causar efecto en la salud. Claro, siempre y cuando estemos expuestos acerca de una fábrica o de una mina. Seguimos con el tercer elemento. Seguimos con nuestro tercer elemento. Nuestro tercer elemento químico con el símbolo Ni, número atómico 28. Es un metal que tiene varias propiedades que lo hace útil. Desde su descubrimiento, aunque se oxida. Y seguimos, que nos vamos a enfocar en la extracción. Aquí está la extracción del níquel, se encuentra en la naturaleza. Primero debe enriquecerse por flotación. Entonces aquí tenemos nuestro primer paso, que es la flotación. Luego se tuesta y se agrega sílice y se inyecta oxígeno. Cuando estamos hablando aquí de este primer paso, donde vamos a describir cómo se extrae el níquel. El níquel es un metal de transición, pertenece a la parte media de la tabla periódica, ya sabemos, aquí en el centro, y el níquel tiene varias propiedades que lo hicieron útil desde su descubrimiento. El níquel se encuentra, sabemos que en la naturaleza, combinado, el níquel primero debe enriquecerse por medio de flotación.
Luego el mineral se tuesta similar al procedimiento del cobre, a la producción del cobre. Luego la piedra embrutece, se llena de oxígeno, se agrega sílice, se tuesta, luego vamos al procedimiento de lavable. El resultado es la piedra fina del níquel. El níquel es un metal puro y se usa finamente dividida como catalizador. Entonces vemos que vamos a la utilidad. La utilidad viene de industriales, acero inoxidable, imanes. También está representado el níquel por las monedas de muchos países. También baterías recargables. Ok, y la reacción. Aquí podemos mostrar la reacción: alergia de contacto, dermatitis por níquel. Entonces, ese es nuestro tercer elemento y vamos al cuarto elemento. Ok, continuamos con nuestro tercer elemento. Nuestro tercer elemento, como podemos observar aquí, es el elemento químico de símbolo Q, con número atómico 29. Uno de los metales más importantes. Tenemos aquí el cobre. El cobre, que es el elemento que fue el primer elemento descubierto. Lo que es el hierro, el cobalto, el níquel y el cobre son los 4 elementos que dominan al mundo. Estos 4 elementos dominan al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dominan al mundo? Lo dominan por su forma de industrialización. O sea, porque obtenemos muchas cosas de estos 4 elementos. Ok, el cobre es una gran capacidad de conducir la electricidad. Entonces vamos a hablar de la extracción del cobre. Ok, uno de los metales de transición e importante. El cobre fue uno de los primeros metales usados por los humanos. Ha crecido la demanda de cobre. Hay grandes cantidades de cobre en la tierra. Para usos futuros es uno de los metales que se puede tener en su estado más puro. Ok, y vamos a ver cómo se extrae. Se extrae de las minas por medio de hidrometalúrgico y lixiviación. Ok, vamos a hablar de estos dos procesos. La lixiviación. Se aplican grandes cantidades de minerales, luego se riegan con soluciones con ácido y se extrae el cobre. Y luego sigue la lixiviación, o sea, también la purificación. Se extrae el cobre de la lixiviación gracias al disolvente orgánico que se utiliza para poder obtener una gran concentración de cobre. La solución concentrada se somete a la electrolisis. Con todo esto, el acero inoxidable se obtiene cobre sólido y su pureza de este cobre es un 99.99%. O sea, el cobre es uno de los elementos que se puede obtener en su alta pureza. Ok, y seguimos con su utilidad. Como podemos observar, su utilidad: fabricaciones de piezas electrónicas y eléctricas, en la producción de cables y monedas también de otros países. El cobre es en su gran capacidad de conducir la electricidad y producir cable y monedas. Es muy requerido en la industria. Y aquí, pues, como podemos observar la reacción. O sea, cuando los suelos de las granjas están contaminadas por cobre
Entonces los alimentos o las plantas pueden absorber este tipo de contaminantes, entonces puede tener efecto hacia los animales o hacia uno de humano. Ok, seguimos con nuestro con nuestro quinto y último elemento, que es el zinc. Ok, y seguimos con nuestro último y quinto elemento, que es el zinc. Elemento químico con un número atómico 30, su símbolo es ZN. Este elemento más común es el elemento más común de la corteza terrestre, o sea, es el más común de la Tierra. Lo podemos encontrar en la naturaleza, encontrado sobre todo en minerales. Y como vemos, el zinc es un elemento químico, pertenece a los metales de transición. El zinc es un elemento más común de la corteza terrestre y su extracción va por dos procedimientos. Ok, dos tipos de procedimiento, que es la vía seca y la vía húmeda. Aquí tenemos solo la vía seca, pero son dos tipos de procedimiento. Pero les voy a hablar sobre la vía seca. La vía seca consiste en tostar el mineral para poder convertir los sulfuros en óxidos, calcinarlos y luego reducirlos. En la vía húmeda, luego del tostado de los minerales, se los trata con ácido sulfúrico diluido y luego se somete al sulfato de zinc, resultando la electrolisis con plomo y aluminio. Esto da lugar a formar placas puras de zinc. Ok, y seguimos con la utilidad. Cuando estamos hablando de la utilidad del zinc, podemos observar que la utilidad es de tela metálica, barandillas y sobre todo vemos aquí lo majestuoso también que puede ser un puente colgante de zinc. También podemos hablar de los techos de metales. Sabemos que nuestras casas están protegidas por techos de zinc. Y la reacción, tenemos ahí la reacción del zinc. Como podemos leer ahí, el zinc no es tóxico. El zinc no es tóxico, pero sí alguno de sus compuestos. ¿Por qué? Porque significa que está compuesto por otros tipos de óxido o sulfato, como podemos ver. Entonces, su reacción puede ser dañina, pero si venimos y lo consumimos en pequeñas cantidades o estamos cerca de alguna fábrica. Así es como podemos contraer reacción sobre el zinc. Ok, esta fue mi pequeña exposición. Esta pequeña exposición donde pude hablarles de los elementos de transición. Vemos estos 5 elementos poderosos, estos 5 elementos donde intervienen en el mundo, donde intervienen en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estos elementos han venido a cambiar nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque por medio del descubrimiento de cada elemento viene a sobresalir otras nuevas cosas, como antes se utilizaba la madera para techos de casa, ahora ya no se utiliza la madera, se utiliza el metal. Entonces poco a poco ha ido evolucionando el mundo conforme a todos estos elementos que constituyen dentro de la tabla periódica. Entonces vemos cómo todos estos elementos son ricos, que hay tanta potencia mundial, tantos países grandes que pagan por tener pedazos de corteza terrestre para poder explotar todos estos elementos. Entonces, damos gracias a todos estos elementos, porque por medio de todos estos elementos nosotros vivimos también con ellos y nos hace más utilidad en la vida.
esta fue esta exposición de los elementos de transición, donde va incluido el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Muchas gracias.